Buenos días a todos. Esta es la introducción al nuevo videolibro, El desarrollo del ser humano hacia el despertar de la conciencia. Mejor dicho, literalmente, desarrollo del ser humano hacia el despertar de la conciencia. De Fernando Pardos Díaz, que soy yo. Y hoy es día 1 de febrero de 2022, son aproximadamente las 10 de la mañana y me vino la idea de hacer esta introducción primero con el esquema de este libro, este nuevo videolibro, para dar una visión de síntesis de lo que es el proyecto para un desarrollo del ser humano transcultural, o sea, a través de todas las culturas, desde la psicología transcultural, que estudia y sintetiza las leyes naturales universales evolutivas de la vida, estudiadas por la psicología de las más diversas culturas del mundo y de toda la historia de la humanidad. Y entonces vamos a partir del arquetipo utilizado por el gran psicólogo Carl Gustav Jung, precursor y pionero de la psicología transcultural, que hace un estudio del simbolismo, de los arquetipos, de los símbolos del ser humano, símbolos transculturales que aparecen en las más diversas culturas y a lo largo de toda la historia de la humanidad, en los más diversos continentes y tiempos. Y a través del arquetipo, de dos o tres arquetipos fundamentales, como son el círculo con un punto central, que es como un cono visto desde arriba, desde el cielo, podríamos decir, arquetípicamente. O la cruz, que es como se ve también desde arriba la pirámide, otro arquetipo que nos encontramos, de base cuadrada, representando los 4 elementos de la naturaleza, tal como los planteaban los sabios presocráticos, los elementos tierra, agua, aire y fuego, que simbolizan el plano material, el emocional, el mental y el espiritual, sintetizados en el punto central de esa cruz de brazos equilibrados, que corresponde al vértice de esa pirámide vista desde arriba, desde el cielo, arquetípicamente hablando. Y ese mismo punto central es el mismo punto central del arquetipo anterior, el círculo con el punto central, que simboliza al sol y simboliza al oro, como dos también arquetipos fundamentales en la alquimia especialmente y en la astrología. Son ciencias tradicionales, conocimientos de sabiduría tradicional, milenaria, de decenas de miles de años, que han llegado hasta nuestros tiempos en la tradición, en la sagrada tradición iniciática, y que son estudiados por la psicología más profunda de Carl Jung, por la psicología transcultural y
y que recoge la sabiduría de los más grandes sabios de toda la historia de la humanidad, de las más diversas culturas, como siempre he dicho. Y así nos encontramos con Platón y el estudio del ser humano, la constitución del ser humano, en que refleja precisamente ese mismo esquema arquetípico, en que si estudiamos al ser humano desde el ángulo vibratorio, según la teoría científica ondulatoria, ya sabemos desde el siglo XX que el universo es vibración, de una forma científica, demostrada científicamente por la ciencia occidental y universal, demostrando lo que ya decían, ¿no?, y sabían perfectamente y de una forma también científica los más grandes sabios de toda la historia de la humanidad, como Hermes Trismegisto, que decía que el universo es vibración. Entonces todo es vibración. Pues si enfocamos o si analizamos la realidad del universo y al ser humano en él, tenemos el mismo esquema si lo enfocamos desde el ángulo de la teoría ondulatoria, según el espectro vibratorio, o sea, los distintos niveles de vibración de la realidad del universo y del ser humano. Entonces el nivel más denso es lo que llamamos materia, que es nuestro cuerpo, por encima del plano emocional, que es la energía. El ser humano es la bioenergía, nuestros sentimientos es cómo sentimos esas bioenergías en sus distintos niveles vibratorios. Por encima está el plano mental, el del pensamiento, con vibraciones muchísimo más sutiles, de nivel de frecuencia más elevado. Por encima lo que se llama el plano espiritual, el verdadero plano espiritual, no confundir con los aspectos religiosos, emocionales, incluso manipulados, que corresponden al aspecto emocional, incluso emocional bajo. No, nos referimos en este cuarto nivel a la verdadera espiritualidad, como nivel superior del ser humano, donde está la intuición, la creatividad, la imaginación creadora, que analiza y estudia Bergson, el filósofo francés. Y por encima está la conciencia y el ser. El punto, el vértice de esta pirámide arquetípica, o de este cono arquetípico, como la montaña sagrada, el vértice, la cumbre, la cúspide de la montaña sagrada, que visto desde arriba, como decíamos, es un cono, pues como un círculo con este punto central. Y si es la pirámide, es la cruz equilibrada con donde se ven las cuatro aristas de la pirámide y el punto central donde los brazos de la cruz se unen, esa cruz equilibrada, como decíamos. Y estos son los 5 elementos, los 4 elementos de la naturaleza más conocidos: tierra, agua, aire y fuego, plano físico, emocional o energético, mental, el de las leyes de la naturaleza, y espiritual, que se integran en el 5.º elemento, que es el éter: tierra, agua, aire, fuego y éter, los 5 elementos de la naturaleza estudiados por los sabios presocráticos y transmitidos en su traducción por los sabios islámicos en su tiempo y a través de Al-Ándalus a toda Europa, que luego devino en el Renacimiento europeo, a
través de la Edad Media, con ese gran foco cultural que fue Al-Ándalus, en la península ibérica, en España, la España musulmana, con toda esa tradición, el gran foco cultural de la Edad Media, que luego los cristianos, al combatir contra el mundo islámico, y los reyes católicos, al expulsar a los musulmanes de España, después de 8 siglos de guerrear contra ellos, los cristianos bárbaros, pues acabaron expulsándolos de España, los reyes católicos, así como a los judíos y a los jesuitas. Lo que muestra evidentemente el espíritu contrario a Cristo, a Jesús, de amor y de tolerancia. Aquí era intolerancia, guerra, violencia y en su victoria expulsión de judíos, musulmanes y jesuitas. Antes habían condenado, incluso, sí, abolido a los templarios, incluso quemado en la hoguera a su gran maestre templario, Jacques de Molay, y bueno, pues nos encontramos con esa aberración de la institución del cristianismo católico instituido por el emperador Constantino en el siglo IV, y la teoría de la reencarnación también abolida por el emperador Justiniano en el siglo VI, que había sido reconocida por los más grandes sabios de todas las culturas, que incluyó el judaísmo, incluyó Jesús, el Cristo, y reconocido también en el Islam posteriormente, en un nivel más oculto, digamos, más interno, por los grandes sabios, pero explícitamente al proceder esa cultura también del cristianismo, pues explícitamente pues no se desarrolla en el mundo islámico popular, pero sí en el más profundo. Y así nos encontramos cuando se habla de la venida del Mahdi, pues corresponde precisamente a una reencarnación del duodécimo imam, que a su vez era reencarnación de Ali. Y así también podemos hablar de la venida del profeta, del propio profeta Mohammed, y una venida de él esperada en carne y hueso en estos tiempos. Esas son tradiciones que la mayor parte de la población pues no conoce. Lo que sí conoce es la esperada del Mahdi. Y sí es conocido por todos y reconocido por todos los musulmanes, que se trata del Mahdi. Y el Mahdi vivió como 12º imam, sucesor del profeta, allá en la Edad Media. Con lo cual solo caben dos posibilidades, o dos alternativas. Una, que es el mismo que ha vivido más de 1000 años sin morir, y la otra más lógica, más coherente, que lógicamente murió después de estar oculto toda su vida para que no le asesinaran,
y que ahora como reencarnación, también oculto, pero vuelve a salir a la luz. Entonces, además de este paréntesis importantísimo referente a la historia, siguiendo el hilo de lo que estábamos hablando antes, tenemos aquí la constitución del ser humano con esos 5 elementos naturales, elementos de la naturaleza constituyentes, o sea, 5 aspectos, 5 planos de niveles vibratorios. Aunque todo esto es una unidad, es el espectrum vibratorio, todos los niveles vibratorios de la realidad y del ser humano que constituyen la naturaleza y que constituyen al ser humano, nuestra propia naturaleza. Tierra, agua, aire, fuego y éter. Y este es el punto Nekuda, que Nekuda, como se pronuncia en hebreo, Nekudah, es el punto, significa punto. Y es este punto, el vértice, el punto central del círculo, que es el símbolo del sol o del oro, tan utilizado en la alquimia y en la astrología, el sol, que representa precisamente la esencia, el ser universal y el ser individual, que no es otro que el mismo ser universal, que se identifica en el ser universal, es el punto de integración de toda la evolución de la conciencia humana hasta su integración en la conciencia universal como centro del círculo de toda la manifestación de la realidad. Es la clave de la Biblia y de la Torá, reconocidos también por el Corán, en el Corán, por el mundo islámico. Es la clave de Éxodo 3:14, capítulo 3, versículo 14, que es como la X, Éxodo, esa X con el número pi, 3:14. Y ahí tenemos otra vez el simbolismo arquetípico de la X como marcando el punto central de la pirámide y del círculo y de la cuadratura del círculo, puesto que la base de la pirámide es un cuadrado que corresponde precisamente a ese círculo de la manifestación material, aparentemente como materia, puesto que la materia no existe, sino que es energía concentrada, como demuestra Einstein y con su fórmula E igual a mc cuadrado. Y todo desde el punto central, desde ese vértice, desde ese punto Nekuda, acaba en H, Nekudah, ese punto Nekuda, como lo llamamos en castellano, que es el ser, donde se integra el ser individual en el ser universal, el ser de cada persona, el self, que dice Jung, Carl Gustav Jung, que es nuestra esencia y que corresponde a la esencia divina del universo. Al decir divina me refiero simplemente pues, a ese nivel más elevado de vibración, tanto del ser humano como del universo. Es lo que Jesús decía, sois dioses, que los judíos quisieran apedrearlo cuando lo dijo, y él les recordó que no, que eso estaba escrito en las escrituras, en los salmos del profeta David, del rey David. Dioses sois. Entonces es ese aspecto divino del ser humano y de toda la realidad, puesto que la materia está formada por energía. La energía es la manifestación de unas leyes, y estas leyes
son la manifestación de vibraciones más elevadas, que es lo que se llama espíritu, de donde surge la intuición, la creatividad en el ser humano. Y ese espíritu es la manifestación o la emanación del ser, que es lo que se llama la divinidad, el ser, la esencia del universo. Que no se trata de creer si existe o no existe, el universo lo vemos la materia en realidad, y sentimos su energía, y percibimos su energía. Y en esa percepción descubrimos sus leyes. Y todo eso desde nuestro espíritu, desde nuestra conciencia, desde nuestro ser, que no es otro que la manifestación del ser, la emanación del ser universal, de la realidad, del ser del universo. Y si el universo es y existe en toda su manifestación, a lo largo del tiempo, del espacio y del tiempo, de todas sus dimensiones. Decir que el universo no es, ¿quién se atreve a decir que el universo no existe? Que la realidad no existe. O plantearse la duda de si existe la realidad o no existe, si existe el universo o no existe. Es absurdo. Esa es una gran manipulación al disociar, al diferenciar al ser humano de la realidad, al ser humano de Dios, al diferenciar a Dios del universo. Esa es la gran mentira, en que en esa manipulación se dice el universo está por un lado y Dios por otro. Dios creó al universo, son dos cosas distintas. Y luego el universo lo vemos, pero a Dios no, luego Dios no existe. Y el famoso Dios ha muerto de Nietzsche. Pura manipulación de la élite bancaria para abolir de una forma anticrística, antirreal, antiverdad, de puro engaño, abolir la espiritualidad y abolir los planos superiores del ser humano, impedir que los seres humanos se desarrollen en los planos más elevados para esclavizarlos en su materia, en nuestro cuerpo y en la energía más baja, con el miedo, que es la vibración más baja, que engendra violencia y odio, que es lo contrario al amor. Solo hay una energía única que integra todas las demás, que es la del amor. Carencia de amor por miedo lleva al odio y a la violencia, es el aspecto más bajo de esa energía. Y el aspecto más elevado de la energía, la vibración más elevada de la esencia del universo, que es lo que llamamos amor, o hasta la divinidad, si queremos llamarlo así. Pero es la misma energía, la energía del amor, en mayor o menor cantidad. Así que desde este esquema arquetípico de la constitución del ser humano, que nos encontramos en la analogía de Platón, en su analogía del carruaje, en que la esencia del ser humano, la conciencia, el ser, es el conductor, es la esencia del conductor, es el self, podríamos decir, desde la terminología de Jung. El self del conductor, su esencia, es el que decide y conduce el carruaje. Ahora mismo sería un coche, entonces sería un carruaje de caballos, y coge las riendas, que es como el volante del coche, las riendas del carruaje,
de los caballos y lo conduce al frente, más rápido, más despacio, tirando las riendas, frenando a la derecha, a la izquierda, tirando de una rienda o de la otra, o moviendo el volante del coche actualmente, apretando el acelerador o el freno. Y entonces nos encontramos con que el coche representa el plano físico, el elemento tierra, que es nuestro cuerpo. Los caballos sería la energía, que es el aspecto emocional, el elemento agua. Las riendas corresponderían al volante del coche, ¿no? A ese aspecto del pensamiento para conducir el coche hacia una dirección u otra, en un sentido u otro, más rápido o más despacio. Y el cochero es el plano mental que decíamos antes, sería el elemento aire, y el cochero sería el elemento fuego, el espíritu del ser humano, y en último término el elemento éter, el ser, como ser, el ser humano, que como decíamos antes, en último término, en ese despertar más amplio, el gran despertar de la conciencia, el verdadero gran despertar de la conciencia, es la identificación del propio ser humano integrado en el ser universal, formando esa unidad del gran todo, de la realidad, del universo, uno y diverso, la unidad en la diversidad, la unidad de todo el universo. El ser humano como ese microuniverso, microcosmos, emanación y manifestación del macrocosmos, del universo. Con este esquema, repetido 2 veces, podemos estudiar, como hemos hecho en otros vídeos, la relación terapéutica en la terapia Nekoda desde el ser del terapeuta para todos los aspectos del paciente o cliente, del paciente, podemos decir, del terapeutizado. Y también la relación de dos seres humanos, su comunicación, la relación de pareja, todos sus planos, físico, emocional, mental, todos los aspectos integrados en la unidad del ser, etc. La relación de amistad, la relación de dos seres humanos cualquiera, su comunicación como seres humanos y su aspecto más profundo de hermandad como unidad en el ser. Y no solo de los seres humanos, sino también con los animales, en la comunicación del ser humano con los animales, en la comunicación más profunda de conciencia, la conciencia, de conciencia a conciencia, el ser humano al animal, unidos en las conciencias. Por eso hay una comprensión, incluso un amor, entre un perro y un ser humano, el mejor amigo del hombre, como se dice. Otros dicen que el mejor amigo del hombre es un libro y luego el perro. Bien, entonces tenemos muchos aspectos de que hablar dentro de ese aspecto terapéutico de la terapia Nekoda y de la psicología transcultural, que es lo que iremos desarrollando a lo largo de este videolibro, Desarrollo del ser humano para o hacia el despertar de la conciencia.
Y así nos encontraremos con un aspecto histórico de la transmisión de la sabiduría por la tradición de los grandes sabios, los más grandes sabios de toda la historia de la humanidad, como estudia la psicología transcultural, de la sagrada tradición iniciática, o sea, de la evolución más profunda de la conciencia, y la psicología más amplia y más profunda de todas las culturas, estudiada por la psicología transcultural de una forma científica e interdisciplinaria, completa, para un estudio completo del saber humano en todas las culturas más importantes de toda la historia de la humanidad, para poder desarrollar un futuro aplicando esa ciencia y sus leyes, aplicando las leyes naturales, universales, evolutivas de la vida, para formar una cultura de paz, de solidaridad y de desarrollo de todos los valores universales, para formar el nuevo mundo que todos queremos, que es posible, evidentemente, y que está anunciado por las más diversas culturas y los más diversos grandes sabios de los que estamos hablando y hablaremos. Un nuevo mundo de paz mundial, justicia social y equidad. Y remito a mi libro fundamental, El faro del nuevo mundo, que se puede buscar en Google y que está publicado en Amazon,